¿Cómo están? Estoy aquí con una excelente idea. Estoy escribiendo un guión para... Bueno, a ver, por favor, déjame, estoy escribiendo con mis amigos, gracias. Estoy escribiendo un guión para una nueva película de Disney. Se llamaría Moanolo, una aventura en el océano. Pero necesitamos convencer a los ejecutivos de Disney, pues que quieren ver la película. Sí, entonces hoy todos los que compartan ahí, no olviden poner el hashtag queremos la película de Moanolo, sí, para convencerlos y que me vean pronto debutando en cines. Bueno, es lo que les quería pedir ahora. Hashtag queremos la película de Moanolo, no se les olvide. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar con la clase que va a estar súper duper. ¡Comenzamos! Hi, my little friends. Welcome to my class. Sí. Okay. It's Tuesday. It's time to work. It's time to learn. Así que vamos con la clase de hoy, la cual va a hablar de los connectors. Conectores, también conocidos en otros mundos como sequencers o connectors of sequence o varias formas ahí que se les puede llamar, ¿ok? La cosa, bueno, ¿qué son los conectores? Los llamamos conectores, para nosotros serán los connectors, porque pues es más como que más fácil para ustedes, chicos, recordar esa palabra. Los conectores son palabras que, como su nombre lo indica, me conectan las ideas. Así es, me ayudan a formar un orden en las cosas que yo estoy contando. Porque si yo voy con un amigo y yo le digo a mi amigo, fíjate que el fin de semana fui al cine, visité a mis abuelos, comí pizza, vi la televisión, jugué fútbol, pues se oye como si fueras un robot, ¿no? Se oye genial, no se oye cool, y lo que queremos es, pues, hablar de una manera en la que yo pueda, de una forma más natural, sí, más agradable, contar las cosas que yo hice. Estas palabras que yo voy a utilizar son las siguientes. Tengo primero la palabra first, que ya la conocemos cuando vimos los ordinal numbers, ¿ok? First significa primero, esa palabra ya la conocemos. First, primero. First significa primero. La palabra then puede tener dos significados, puede significar luego o entonces, ¿ok? ¿Qué les parece? Vamos a poner acá rápido, vamos a utilizar este pequeño marcador. Entonces, first dijimos que significa primero, la palabra then puede ser luego o entonces, después la palabra next. Sí, como esa de las pastillas, a lo mejor la han visto, las pastillas para la gripa, que la gripa, dile, next significa siguiente. Esta palabra, pues, es muy conocida en todos los videojuegos, creo que aparece ahí next, cuando estás viendo pasos o siguiendo un instructivo, siempre viene ahí next, ¿ok? Después tengo la palabra after that, después de eso, sí, porque after significa después y that significa eso. Ya veremos el Tat y sus amigos más adelante. Ok, después tengo finally que significa finalmente. Así es, súper. Repitan conmigo. First, then, next, after that, finally. Muy bien, entonces, la misma historia que estaba contando ahorita, lo que es el fin de semana,
puedo decirla yo utilizando mis conectores y me suena pues súper más bonito. Fíjate que el fin de semana, primero fui al cine, luego visité a mis abuelitos, siguiente me puse a jugar fútbol con unos amigos y después de eso regresé a mi casa, me bañé, finalmente vi la tele un rato y me dormí. ¿Ven? Sí, utilizando los connectors puedo yo contar las cosas de una manera mucho más agradable. Pero, bueno, ¿para qué los vamos a usar el día de hoy? ¿Para qué los vamos a usar? Vamos a usarlos de una manera sencilla, primero, y relacionada con lo que son los cuentos, story, que es lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces, vamos con esto. Yo, en la parte de arriba, aquí en morado, tengo varias enunciados que describen situaciones que suceden en la película Moana. Y ahora sí, spoiler alert. Si no has visto Moana, pues corta el video, aunque saque cero en el examen, no importa, no te creas, no. Si no has visto Moana, vayan a ver Moana y luego regresan al video para que no les spoile. Muy bien, bueno, aquí tengo yo 5 acciones que suceden en la película Moana. Entonces yo las voy a acomodar en orden. ¿Cuál de estas acciones sucede? First, then, luego, ¿cuál sucede? Next, siguiente, ¿cuál sucede? After that, después de eso, ¿cuál sucede? Finalmente, ¿cuál es la última acción que ocurre? ¿Ok? Les voy a dejar tantito aquí, les voy a dejar el video para que le pongan pausa y si han visto Moana, escriban en su libreta, vayan por su libreta y escriban first, then, next, after that y finally y traten de colocarlas en orden. Me voy a salir y aquí estoy y aquí es donde ustedes ponen pausa en el video. Pongan pausa. Ok. Y le quitamos la pausa y ya volvimos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la acción que ocurre primero en la película? ¿Ok? Pues ahí vamos. First, aquí tengo Moana. Oh, no, me equivoqué, eso no pasa. Acá están mis hijas diciéndome que ya me equivoqué. Tienen razón, no pasa eso. Ellas son las expertas en la película. Lo primero que pasa, first, aquí tengo Maui steals the heart. Sí, eso es lo primero. Ahí empieza la primera secuencia de la película. Maui steals the heart. ¿Qué corazón? The heart of Tefiti, el corazón de Tefiti. O sea, que el corazón, y ahí es donde empieza el conflicto. So, first, primero, Maui steals the heart. ¿Ok? Then, luego, ¿qué pasa luego? Bueno, no directamente después, pasan varias cosas, pero no puedo poner toda la película aquí. ¿Ok? Entonces, then, luego, ¿qué pasa? Ahora sí, Moana finds the heart. Moana finds the heart. Moana encuentra el corazón. ¿El corazón de quién? Pues el de Tefiti. Ahí cuando está en la playa, que chiquita, que viene el mar y pues le da el corazón. Y ahí Moana lo encuentra. Moana finds the heart. Entonces, primero, Maui steals the heart. Then, luego, Moana finds the heart. Next. Siguiente. ¿Qué pasa? Siguiente. Next. Aquí tengo la siguiente acción que pasa en la película. Moana saves Hei Hei. Moana salva a Hei Hei, al gallo. ¿Se acuerdan cuando vienen los Kokomora, los piratas con forma de coco y raptan al gallo que tiene el corazón y Moana va y lo salva? Entonces es la siguiente acción que ocurre. Moana saves Hei Hei. Les digo, pues no directamente esta acción, porque son muchas elecciones en la película, pero estamos viendo solo el video, ¿ok? After that, después de eso ya tenemos esta, ya tenemos esta, ya tenemos esta y ya tenemos esta, ¿ok? Y aquí ya me están diciendo que me equivoqué. Estamos aquí mal. Vamos a borrar y ya sé que ustedes me están viendo ya y ya saben que me equivoqué. Vamos a hacer un corte y volvemos con la toma correcta y lo voy a dejar esto como blooper. Válgame, tío, pero qué metida de pata habéis hecho.
aquí estoy de nuevo y sí, voy a dejar mi error para que todo el mundo se dé cuenta. Y después de acabar la clase me voy a ir a ver Moana otra vez. La he visto como 30 veces, pero no me la he aprendido, así que me van a hacer verla otra vez. Ya aquí, ya se rieron de mí, sé que ustedes también ya dijeron, teacher, ya se equivocó, pues ya me equivoqué, ya sé. Ok, no, después de encontrar el corazón, Moana no salva a Heihei, que es lo que sigue si Moana conoce a Maui, eso es lo que vamos a poner. Moana meets, y ahí está el panadero con el pan pasando. Ok, tenemos tarde de bloopers el día de hoy. So, vamos de nuevo, ahora sí, ya con todo en orden. Primero, Maui steals the heart. Maui roba el corazón, the heart of the Fiti. Luego, Moana finds the heart. Moana encuentra el corazón, the heart of the Fiti. Next, siguiente, Moana meets Maui. Moana se encuentra con Maui. Moana lo conoce a Maui. Ahora sí, after that, después de eso, ya que van juntos ahí en la barca, ahora sí llega la parte de los Kokomora, donde Moana saves Heihei, que es el gallo. Y finally, de estas acciones que están aquí, ¿cuál es la última que ocurre? Finally, Maui fights Tomatoa. Maui pelea con Tomatoa. Y repito, son solo algunas de las acciones que pasan en la película. Sí, puse 5 para utilizarlas con los 5 conectores. First, primero, then, luego, next, siguiente, after that, después de eso, y finalmente. Entonces, las acciones de la película Moana, algunas de ellas, aquí las coloqué en el orden en el que ocurren. First, primero, Maui, le puse Maui, se ve mal. Maui steals the heart, Maui roba el corazón. Then, Moana finds the heart, encuentra el corazón. Next, Moana meets Maui, Moana encuentra a Maui. After that, después de eso, Moana saves Heihei, Moana salva a Heihei. Y finalmente, Maui fights Tomatoa, pelea con Tomatoa. Y luego pues vienen más aventuras que ustedes ya conocen. De tarea, chicos, les voy a dejar un trabajo como este, ¿sí? Donde les voy a poner oraciones de acciones que pasan en la película de Blancanieves. ¿Ok? Entonces, vienen aquí igual que lo puse yo, los conectores con unas líneas. Y esas acciones de la película Blancanieves las van a colocar en el orden en el que ocurren. Entonces, así vamos. Connectors fue la clase de hoy. Los connectors me van a servir para muchas cosas. También sirven, por ejemplo, para realizar instructivos o para hacer recetas o para poner instrucciones o reglas, ¿ok? Pero ya tendremos más tiempo de trabajar con ellos. Por lo pronto los aplicamos a nuestras historias, stories, y acomodar en secuencia las acciones que en ellas ocurren, ¿ok? Have a nice Tuesday, take care. Los veo el jueves, si Dios quiere, con más aventuras. See you. Y por ahora, bye bye.